Una de las cosas buenas que puedes hacer por vos mismo es alimentar a tu mascota. Y no hablo ni de tu perro ni de tu gato, sino de una mascota interna que tiene varios integrantes que habita adentro tuyo. Muchos están poniendo cara de susto, diciendo, ¿hay un bicho adentro nuestro? No, tenés varios bichos adentro tuyo y son mascotas que tenés que alimentar y tenés que cuidar. Vamos a hablar en nuestro ciclo de nutrición y hábitos saludables con la doctora Melissa Olivera, médica de familia, especialista en nutrición deportiva, con un máster en microbiota. Y este es el nombre de tu mascota, la microbiota. De esto vamos a estar hablando con la doctora Melissa, que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Melissa. Gracias por atendernos en medio de tu jornada laboral. ¿Cómo andás? Hola, Vero, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer para mí poder estar acá. Estamos desde muy lejos, creo que estamos desde muy lejos. Yo estoy en San Martín de los ¿Dónde Andes. estás vos? San Martín de los Andes. Claro, claro, mira, estamos. Yo estoy en Buenos Aires, Mariana, que está en operación técnica, está en la ciudad de Córdoba, así que, y toda la gente que nos sintoniza en 280 repetidoras en el país, nos están escuchando desde todos lados, Meli. Así que estamos uniendo diferentes puntos de la República Argentina en esta Hermoso, transmisión. hermoso. Bueno, Así que buenas tardes para está vos, con bueno. toda la Es audiencia. verdad. Gracias, Meli, gracias por la generosidad. Decía, me estaba atendiendo mensajes, le escribía si tenía el link de Meet. Estoy atendiendo en medio del consultorio, así que lo cual agradecemos un montón por eso siempre, ¿no? Cada invitado, la generosidad plena se agradece, es un gesto. Y estamos hablando de gestos de buen trato. Y gestos de buen trato hacia nosotros mismos, Meli, tiene que ver con nuestro cuidado, ¿no? Vos como médica de familia, me encanta el título médica de familia porque las personas, uy, sí, recuerdo al médico de familia de antes que atendía a toda la familia, desde los chicos hasta los grandes, y tenía todo el panorama de lo que sucedía más allá del síntoma. Me encanta el título médica de familia primero y después esto de especializarte en un tema que ahora se está hablando, pero no sé si se conoce del todo, que es la alimentación por un lado, la buena alimentación por un lado, y la microbiota, que son estos bichitos que yo denomino mascota, porque verdaderamente hay que prestarle atención como si fuese una mascota, Meli, ¿no? Contanos qué es la microbiota. Cada vez, Vero, le estamos teniendo que dar como mucho más importancia, ¿no? Es como cada uno se va especializando y subespecializando cada vez más porque es como no llegamos a abarcar todo, empezando desde la nutrición deportiva, esto de la microbiota, y sabemos que la microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que son bacterias, arqueas, hongos, parásitos y virus que viven en nuestro cuerpo. ¿Sí? Son todos estos bichitos que vos decís mascotas. Me causó gracia cuando lo decías. Yo me imaginaba esto, ¿no? Ahí tengo bichos adentro mío, tengo mascotas adentro mío. Y sí, cada vez se está sabiendo más del tema. Yo creo que falta un montón. Pensemos que en la microbiota intestinal son aproximadamente 40 billones de células que nos componen. ¿Sí? Y que viven en Impresionante sintonía ese con número, ¿eh? nosotros. Ah, Eh, impresionante. No lo podemos, no cabe ese número, no lo podemos ni escribir, no sé ni cómo se escribe. Es un montón de 40 bichos. billones, Hay un montón de. exactamente, 40 billones de células. Y que están involucrados en un montón de funciones, porque uno piensa quizás en microbiota y piensa en algo intestinal, ¿no? Pero regulan Sí, todo lo que es el sistema inmunológico, producen vitaminas, nos ayudan a regular el estado de ánimo, en todo lo que son factores de la inflamación. Entonces tenemos un montón de cosas que abarca, ¿sí? Porque no es solamente algo intestinal, se me hincha la panza y puede ser la microbiota, sino que están en todo nuestro cuerpo y regulan un montón de funciones. No sé, absorción sí. de nutrientes, esto de la inflamación, si uno puede aumentar la resistencia o la recuperación física durante y después del ejercicio. Cada vez van apareciendo más Impresionante. funciones.
cada vez van apareciendo más funciones. Y es como que es esto, ¿no? Sí. Es como algo muy nuevo porque empiezan a aparecer ahora formaciones en todo lo que es microbiota. Yo digo siempre, yo soy una eterna estudiante, siempre lo dije, ¿no? Soy una eterna Me residente. encanta que sea así. Está Porque buenísimo, es que no eso, me tenemos mucha encanta. alternativa, sino también, porque si no quedamos con Claro. conceptos muy anticuados, digamos, ¿no? Sí, es verdad eso. Meli, o sea, que no solamente la microbiota vive en el intestino, sino también tenemos, estos bichitos los tenemos, por ejemplo, en la piel. ¿Hay bichitos en nuestro cerebro también? O sea, Entonces, están desparramados por varios lugares del tenemos, cuerpo. tenemos en todo el cuerpo, de hecho, eh, una de las formas en las que uno transmite parte de nuestra microbiota es a través del parto, a través de la lactancia. O sea, que miren desde dónde empezamos, ¿no? A crear esta microbiota que nosotros tenemos. De ahí a la alimentación que empieza a los 6 meses, la alimentación que nosotros llevamos durante toda, todo lo que es periodo escolar o durante la infancia, y también los hábitos que nosotros adoptamos, el sedentarismo o la actividad física, la Mm. alimentación saludable o el consumo de ultraprocesados, todo eso modula nuestra microbiota. Por eso es tan Impresionante y vamos a importante. estar desglosándolo punto por punto, punto por punto. Es apasionante. Miren lo que están diciendo, miren lo que está diciendo la doctora Melissa. Regula la salud corporal, mental, emocional. Me animaría a decir vincular también, porque si uno no está bien no puede vincularse del todo con el otro. Es decir, hay un montón de cosas, no sé si después tiene que ver con el sueño o no, con la calidad del sueño. Después decías de la recuperación para un deportista, impresionante este dato también. Vamos a explicar entonces a la gente cómo funciona la microbiota, cómo podemos cuidarla y alimentarla como si fuésemos niños. Vamos a ver, vos que sos, que tenés 2 niños por allí, que sos mamá de 2 y también sos puericultora, que tenés contacto con los chicos. Si nos tenés que explicar esto de la mascota, ayuda, porque son bichitos verdaderamente que hay que darles de comer. La pregunta es, ¿qué comen? ¿Con qué se alimenta? ¿Qué le gusta y qué es lo que no le gusta a la microbiota? Por lo cual esa colonia de bichitos que tenemos adentro pueden disminuirse o morirse. Contanos un poquito de esto. Ahí depende de lo que nosotros buscamos. Ahí se le llaman moduladores positivos a aquellos alimentos que hacen que la microbiota sea más diversa, que sea más rica, que sea más fuerte. Y hay otros moduladores que son negativos, que son aquellos que la empobrecen, ¿no? Hablamos, generalmente cuando uno habla de alimentación, dice la variedad de verduras y de frutas, cuanto más diversa sea, mejor son los bichitos Sí. que nosotros tenemos. Ahí, esa imagen, me encantó. Cuanto más colores haya, ¿sí? Más diversa es nuestra microbiota, con cereales integrales, con frutas, verduras, todo lo que son también los fermentados, alimentos fermentados, que son los probióticos, ¿sí? Nosotros hablamos, ahí ya tenemos 2 grupos, y que vamos a hablar de prebióticos, quizás, y de probióticos, que los prebióticos son aquellos todos alimentos que son digeribles, que tienen fibra, ¿no? Que es el alimento para los bichitos que nosotros tenemos en el cuerpo. Y los probióticos son aquellos bichitos ya directamente que le ponemos al cuerpo. ¿Sí? Son microorganismos vivos. Bien. Entonces, cuanto más variedad haya de alimentos y de este tipo de alimentos, más rica, más diversa va a ser nuestra microbiota. Por lo tanto, va a ser más fuerte nuestro sistema inmunológico para poder enfrentarnos a enfermedades. Y ¿Por decía qué es esto, esto? ¿Por qué el sistema inmunológico está asociado a la microbiota? Además de que ya nos contaste mucha cantidad de alimentos naturales que están llenos de fibra. La fibra le encanta a la microbiota, entonces ahí los bichitos pueden comer, por así decirlo, los podemos alimentar muy bien. Después nos decís qué altera la microbiota, cuáles son esos alimentos que verdaderamente no le hacen bien a la microbiota. Puede haber un desbalance y allí tenemos una disbiosis, pero después nos lo contás. Pero
¿por qué el sistema inmunológico está ligado a la microbiota? Si nos tenés que simplemente, si se puede, simplificar la explicación de por qué nuestro sistema para combatir enfermedades se encuentra muy ligado a la microbiota. ¿Cómo es, Meli? Ahí voy. Y en realidad justamente porque desde que nosotros nos desarrollamos o durante la infancia en realidad, eh, esta microbiota, estos bichos que vienen quizás a través de una lactancia, por ejemplo, que a través de una lactancia una persona que pare o que da el nacimiento o que amamanta transfiere todo lo que son las defensas que tiene uno en el cuerpo a través de esa leche, que la primera leche en realidad, que se le dice que incluso es la primera vacuna, porque que es el calostro, ¿no? Que es la que tiene todo, todas las inmunoglobulinas, que es nuestro sistema de defensa, que se lo pasa a la persona gestante o la persona que amamanta al bebé, o sea que ya desde el nacimiento lo estamos teniendo, e incluso a medida que van pasando los años, porque también se sintetizan algunos, ¿cómo decirlo? Se llaman metabolitos, en realidad, que son ácidos grasos que lo que hacen es que facilitan la diferenciación, sería, o que modulan, que intervienen en todo lo que son el sistema de defensa. Hay un montón de nombres, que hay macrófagos, hay... Que es más complejo. Sí, estoy es más hablando complicado, de pero en realidad está muy involucrado, ¿no? Entonces, claro, temas más términos médicos, pero está muy involucrado entonces en todo el sistema de defensa. ¿Qué hay de nuestra salud mental y la microbiota? Y que incluso regulan todo lo que es la barrera intestinal. Porque si nosotros no nos alimentamos, por ejemplo, a base de ultraprocesados, que quizás son alimentos más proinflamatorios y que tienden a que estas células que hay en el intestino se abran, que se le llama permeabilidad intestinal, que no está dado solamente por un factor, está dado por un montón de factores, empiezan a entrar otro tipo de agentes a través de la absorción de nutrientes, ¿sí? Cuando va pasando toda la comida por el tracto gastrointestinal, esos nutrientes se empiezan a pasar al torrente sanguíneo y se empiezan a reconocer como extraño. Parecen síntomas, dolores de cabeza frecuente, hay erupciones en la piel, dolores musculares y articulares, está el cansancio, el insomnio, nerviosismo, irritabilidad, todo lo que es ansiedad, estamos hablando de depresión también, ¿sí? Hay un montón de síntomas que están asociados a esto. Es impresionante, ahí está el insomnio y la salud mental, de lo cual quería hablar también, para que la gente pueda llegar a comprender. En el intestino, a ver si, pues, ayúdame, Meli, ¿no? Pero el intestino está unido a través de células, la pared intestinal son todas células, una al lado de la otra, una al lado de la otra. Cuando hay permeabilidad, se abren esas células y se abren definitivamente y hay un agujerito, vamos a explicarlo así bien para los chicos, hay un agujerito que deja pasar al torrente sanguíneo tóxicos, ¿no? Y esos tóxicos también hacen que nosotros nos enfermemos y nos agarren enfermedades crónicas, autoinmunes, etcétera, etcétera. Muy simplificado, es mucho más complejo, pero muy simplificado. Tóxicos, porque quizás uno piensa, yo estoy comiendo y me estoy envenenando, y no, porque no es así, en términos de veneno propiamente dicho, ¿no? Pero sabemos que todo lo que son ultraprocesados ayudan a enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, que a largo plazo pueden producir otro tipo de enfermedades o afectar otros órganos. Pero sí es cierto esto de que empiezan a pasar algunas toxinas y pensemos también que la microbiota participa en la síntesis de otras sustancias como por ejemplo la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que sabemos que son algunas hormonas que en realidad intervienen en el sueño.
Entonces, si nosotros tenemos alterada la microbiota intestinal, como vos decías esto, la disbiosis, donde en vez de bacterias, bichos buenos, hay un desequilibrio entre los bichos buenos y los bichos malos, producidos por esto, ¿no? Son muchos factores, el sedentarismo, la mala alimentación, el mal descanso, el estrés, son el exceso de actividad física, son factores que son estresores para el cuerpo, y eso pueden producir toda esta sintomatología y esta disbiosis. Es maravilloso poder conocer esto, ¿no? Poder conocerlo, poder educarnos en relación a esto que necesitamos saber para poder influir en nuestra salud integral. Miren ustedes lo que estamos hablando, ¿no? Meli, vamos a hacer una pausa musical y ya la gente me está preguntando, doctora Melissa, entonces, ¿qué como? ¿Cómo alimento a la mascota? ¿Cómo hago? ¿Qué alimentos verdaderamente influyen? Ejemplos concretos, se lo preguntamos a la doctora Melissa Olivera después de esta pausa musical. Querida Maru, y nosotros seguimos en este Acortando Distancias en nuestro ciclo Nutrición y Hábitos Saludables. Hoy con la doctora Melissa Olivera. Ella es médica de familia y tiene un máster en microbiota. ¿Bien? Se ha especializado en estos bichitos que habitan en todo el cuerpo. Alguno dice que me está dando impresión, me decían por acá. Me da impresión que tenemos bichos adentro que están vivos. Claro, te dan presión, encima que no solamente en el intestino, sino en todos lados. Bueno, tranqui, que son muy microscópicos, que no te vas a ni dar cuenta que están con vos, pero habitan en vos. Así que aprendamos a cuidar a esta mascota que es tan beneficiosa para nuestro organismo. Mirá lo que nos detallaba la doctora Melissa, para el sueño, para las enfermedades, mismo para todo tu sistema de defensas en el día a día. Así que enfermedades autoinmunes que se despiertan de alguna manera y uno, se descontrolaron, hasta podemos controlarlas si podemos restituir la armonía de nuestra microbiota. ¿Qué concretamente podemos comer? Hasta ahora sabemos que hay estos bichitos que les gusta la fibra y los alimentos naturales, pero un plato que a la microbiota le gustaría, por ejemplo, bien concreto, en un desayuno, en una merienda y después en un almuerzo o en una cena. ¿Qué nos podés contar, Meli? Para dar un ejemplo bien concreto. Vero, primero, antes que nada, yo generalmente lo que me pasa en las consultas es, podemos comer de todo, ¿sí? No hay alimentos prohibidos para una alimentación saludable. El tema es en qué cantidades uno la consume. ¿Sí? Bien. Sí, lo que intentamos evitar es el consumo de ultraprocesados, y ultraprocesados me refiero a refinados, a facturas, a panificados que por ahí son abundantes en grasa, dulces, tortas, esto que sea de uso frecuente, ¿no? Porque siempre hablamos en nutrición del 80-20, el 80% es lo más saludable y el 20% es ese permitido que por ahí podemos hacer una vez a la semana o en algún momento en particular, siempre tratando de elegir en qué momento hacerlo, ¿sí? Pero que la elección, porque esto tiene que ver con una construcción de hábitos, ¿no? Que esta elección sea de ese 80%. Y eso se trabaja. Claro. Y para la microbiota, si nosotros decimos, bueno, ¿qué es saludable para la microbiota? Bueno, podemos hablar de variedad de frutas, de variedad de verduras. Esto que te decía, manzana, banana, arándanos, frutillas. Dentro de los vegetales tenemos un montón, cebolla, ajo, puerro, son alimentos en realidad que son más prebióticos. Todo lo que son legumbres, cereales integrales, la avena, el centeno. Acá tenemos que diferenciar de lo que es alimentos ricos para la microbiota, que tienen fibra, y alimentos a los que uno puede llegar a ser intolerante. ¿Sí? Hoy, cuando me presentaban, soy médica del equipo de Facu Pereira. Facu Pereira es un gastroenterólogo de Cipolletti, que él diseñó un programa que se llama Medicina del Bienestar Digestivo por 15 días, donde sí hay una restricción de alimentos, que se restringe gluten, lácteos, azúcares, entre otros alimentos, y se da un listado muy amplio,
pero acá lo que buscamos en ese programa es no solamente poner en reposo el sistema digestivo, sino detectar intolerancias alimentarias. ¿Sí? La idea es volver a reintroducir los alimentos y detectar si hay algún alimento que a uno le causa malestar. Entonces, son cosas distintas. Si bien van de la mano, porque ese tipo de alimentación también mejora la microbiota porque son alimentos más antiinflamatorios que proinflamatorios, quizás, son distintas cosas, ¿no? Una es alimentación saludable, o van las dos de la mano, pero en uno intentamos detectar intolerancias alimentarias. Entonces, sí limitamos otro tipo de alimentos. Entonces, decíamos esto de todos los alimentos que son ricos en fibras, que ayudan a la microbiota, y podemos hablar de probióticos, que los probióticos decíamos que son aquellos microorganismos vivos que benefician esta microbiota, y podemos hablar del yogur natural, del kéfir de leche, kéfir de agua, el chucrut, son alimentos generalmente fermentados, la mayoría de los probióticos, el kimchi, el miso, el tempeh, ¿sí? Que los podemos adquirir generalmente en las dietéticas, es en el lugar donde se pueden hacer. El kéfir, por ejemplo, se pueden conseguir los nódulos y se los puede preparar uno en casa, se los tiene que alimentar y de acuerdo a la fruta que uno le va poniendo va cambiando el sabor de ese líquido. Sí tenemos que tener en cuenta que estos probióticos, que son más, salvo el yogur, el resto son todos fermentados, pueden producir algo de alcohol. Es menos del 1%, pero entonces no lo recomendamos en todas las personas. Personas que están en periodo de lactancia, personas embarazadas, no lo utilizamos, ¿sí? Bien. Está preguntando por acá, mirá, hay preguntas de nuestra audiencia. Gonzalo dice, Melissa, yo compro yogures con probióticos. Pregunto, ¿la leche descremada tiene también probióticos? Pregunta Gonzalo de Mar del Plata. No, porque no es un fermentado en realidad. El fermentado sería yogur. No sería la leche. Excelente. Bien, entonces con el yogur va bien si quieren incorporar probióticos, Gonzalo. El yogur de 10. Sí. Con el yogur excelente, va bien. Y el yogur con probióticos, yogur con probióticos también. Ahí está, ahí está. Están preguntando si los antibióticos pueden alterar a la microbiota cuando tenemos que tomarlos. Dice Norma, en mi caso, tengo que tomarlos a veces en forma prolongada. Sí, los antibióticos de hecho es una de las causas más frecuentes de disbiosis y sabemos que se utilizan un montón. Lo que sí es importante, claramente no estoy en contra del uso de antibióticos. El antibiótico bien utilizado mejora un montón de cosas, produce mejoría sintomática. Sí. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que así como barre o saca los bichos buenos, los bichos malos, también barre bichos buenos. También los buenos. Entonces, por ahí es decir, que no hay que automedicarse, eso es lo que querés decir, porque hay mucha automedicación con respecto a los antibióticos. Me duele la garganta y tengo un poquito de fiebre, antibiótico. La gente va y no tiene el que le quedó la tableta que le quedó de la gripe anterior y se lo manda. Y no es inocuo, no es un caramelo. No, de hecho, uno a veces pregunta, ¿no?, los efectos adversos de una medicación, y todos, incluso si uno va a la medicación más frecuente para los dolores, tienen una lista de efectos adversos increíbles. Pero uno de estos es que puede producir una disbiosis y puede producir un desequilibrio a la microbiota. Lo que tendríamos que hacer posterior a esto es usar probióticos. Hay probióticos que se usan en la farmacia, hay probióticos. Siempre es importante consultar con un profesional que nos ayude a elegir cuál puede ser nuestro mejor probiótico o incluso qué tipo de probiótico utilizar, ¿no? Porque acá estábamos hablando de probióticos quizás naturales como estos fermentados, pero hay otros probióticos que se consiguen en una farmacia, ¿sí?, que son recetados. Bien. Están preguntando también, un oyente que no se identifica, si la alteración de la microbiota tiene que ver con la sintomatología de muchos gases combinado con diarrea o estreñimiento.
Sí, ahí podemos encontrar otras entidades, quizás, por ejemplo, uno es el sobrecrecimiento bacteriano, que hoy está muy de moda. Digo, está muy de moda porque es como que se está escuchando más, ¿no? El sobrecrecimiento bacteriano no es más que las bacterias que nosotros tenemos en el intestino grueso, por algún motivo pasan al intestino delgado, ¿sí? Esto lo que hace es, en vez de ser nuestra mucosa intestinal la primera barrera cuando nosotros ingerimos alimentos, en este caso están las bacterias como primera barrera, ellas absorben los nutrientes, los fermentan y se produce distensión abdominal, puede producir diarrea, puede producir constipación también. Por eso siempre es importante, frente a esta sintomatología y a una sintomatología recurrente, consultar con un médico de familia, un médico clínico, un médico gastroenterólogo. Generalmente hoy tenemos muchas especialidades y subespecialidades de lo que veníamos hablando antes, que tiene que ver con esto, ¿no? No podemos abarcar todo. Hay, no sé, gastroenterólogos especialistas en todo lo que son en enfermedad celíaca, no sé, en colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Tenemos como distintas variables y subespecialidades. Entonces, siempre es importante poder consultar antes con el médico y que él pueda, la persona, digamos, el profesional pueda ir diciendo, bueno, no, vayamos para este lado, vayamos por acá, podemos hacer esto. Siempre una consulta con un profesional de la nutrición también es importante porque también nos ayuda a ordenar. Hoy, yo digo siempre, y lo hablo mucho con mis pacientes o las personas que me consultan, tenemos una variedad importantísima, muy diversa en redes. Hoy las redes nos pueden jugar muy a favor o muy en contra, porque tenemos la dieta de, el programa de. Entonces, en esa desesperación a veces, o en esa incertidumbre, o en el consultar repetidamente a distintos médicos por una causa, me lleva a ir a buscar la dieta de. Y yo creo que ahí tenemos que ser muy cautos con eso. Por eso es importante siempre consultar con un profesional antes. Está buenísimo. Meli, tengo más consultas de la gente. Dora dice, doctora, tengo hipotiroidismo. ¿Qué no puedo consumir? Sé que, por ejemplo, los coles me caen mal, dice. Es muy amplia la pregunta, ¿no? El paciente hipotiroideo, ¿tiene alguna restricción alimentaria? ¿Se puede ayudar con alguna alimentación? No. No tiene ninguna restricción alimentaria. Sí se ha visto que, o nosotros, yo lo veo en la práctica diaria, que aquellas personas que tienen enfermedades autoinmunes suelen tener algunas intolerancias alimentarias. Por eso es importante estudiarlas, o por eso es importante buscarlas. Una alimentación más antiinflamatoria, tratando de bajar este consumo de ultraprocesados, de harinas refinadas, de alcohol, el sedentarismo, todo eso va a ayudar a mejorar una enfermedad autoinmune si es que el hipotiroidismo es autoinmune. Otra de las cosas que puede suceder también cuando hay hipotiroidismo, muchas veces medicamos sobre la hormona propiamente dicha, pero a veces hay falta de otros nutrientes. El zinc y el selenio, que son micronutrientes, son fundamentales para el funcionamiento de esta glándula tiroides. Entonces, a veces si yo no consumo este tipo de alimentos, puede ser que la glándula tiroides no funcione del todo bien. Bien, si no estoy diciendo que no tomen medicación, Alberto. Ni estoy diciendo de que sea la causa, no. A veces la incorporación de este tipo de alimentos ayuda al funcionamiento de la glándula. Siempre la consulta con el profesional va a ser la primera instancia.
Sí, no hagan cosas como dejar la medicación en la T4, por ejemplo, eso no lo No, hagan por nunca. favor. Alberto, por favor, Alberto dice, muy bueno el programa y la explicación de la doctora Melissa. Quiero preguntarle si el té kombucha es recomendable. Hay un té kombucha que yo no sabía. ¿Es recomendable, doctora? Pregunta Alberto. La verdad que no lo sé con un té. Sí, la kombucha es un probiótico, Bien. pero no lo Positivo escuché, entonces para no lo microbiota. escuché, sí, pero no lo escuché en Yo no té, lo ¿eh? escuché en té, es verdad. Sí, yo tampoco. Sí, yo tampoco. Alberto que se contactaba desde San Juan. Después vamos a investigar, Alberto, a ver cómo es el té o mandanos alguna foto. Es que en Laura realidad, dice, ¿se pueden en real- comprar? puede ser, Sí. igual ahí, Vero, puede ser porque en realidad la kombucha sale de ahí. Sí, puede ser, se llama té kombucha. Ah, Es la puede infusión ser. propiamente Pre- dicha, sí, sí. ok, ok. Pregunta Laura, sí dice que es eso nuestra querida operadora Maru. Laura pregunta, doctora, ¿en la farmacia se pueden comprar probióticos? Si es así, ¿qué recomendás? Sí se pueden comprar probióticos, son con receta y hay Ok, marcas específicas. En realidad, dentro también se pueden conseguir, por ejemplo, en dietéticas los probióticos. ¿Sí? No voy bien. a recomendar marcas, pero cuanto mayor cantidad de microorganismos tenga, mejor. Mejor. Yogur casero tipo griego, dice Cecilia. ¿Eso es bueno para la microbiota? Pregunta y manda Sí, re, cariños. sí, re. Buenísimo, entonces. Ahí está. Aprobadísimo. Una última consulta, Meli, que ya se nos acabó el tiempo. Hay un montón de preguntas que es porque es muy apasionante el tema. Tenemos la buena alimentación, con ejemplos bien concretos y claros que nos diste, ¿no? Todo color, toda forma. No es ningún alimento prohibido, pero traten de que los ultraprocesados, lo empaquetado, lo que tiene sellito, chicos, traten de no consumirlo o cada tanto. Después, el tema del sueño, ¿no? Decíamos que una buena calidad de sueño ayuda a la microbiota. Y te quiero preguntar sobre algo que estamos arrancando el año. Vienen las clases, vienen todo lo que tiene que ver con el arranque del año 2025. ¿Cuánto influye el estrés en relación, o cómo está asociado el estrés a la microbiota, a la calidad de los bichitos que tenemos adentro? Uf, un montón. Pensemos que nuestro intestino está conectado con nuestro cerebro, ¿no? Entonces, si ya el intestino está funcionando mal, sonamos. Antes de continuar con esto, quería volver a algo atrás que habíamos dicho de los alimentos. Hay sí un modulador negativo de la microbiota, que es la carne roja. Entonces, sí lo que intentamos es que la carne roja sea una vez por semana, no mucho más que eso, porque justamente es un modulador negativo de la microbiota. Bien. ¿Sí? Como que influye negativamente en esta diversidad. Está bueno para tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta. Entonces Bueno, el estrés influye muchísimo, nos decías. sí, pensemos que acá, bueno, en lo que es estrés podemos hablar de un montón de cosas. Aumentan los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, al aumentar también la producción de cortisol, la melatonina, esta serotonina que nosotros decimos es necesaria para descansar, va a estar alterada. Por eso es tan importante, pero a veces, muchas veces, lo que sucede es que no es solamente la alimentación, sino todos los factores externos que tenemos. Claro. El uso del Exacto. celular hasta último Es el momento, ambiente. entonces la alimentación a último momento. Hoy se habla mucho de la crononutrición, que tiene que ver en qué momento es mejor cada ingesta. Hablamos también hoy de nutrición de precisión. Hay como un montón de conceptos nuevos. Entonces, siempre, yo digo, muchos pacientes me preguntan por suplementación. Bueno, ¿con qué me puedo suplementar para mejorar? Pero si Claro. yo mejoro estas cosas ¿Qué compro en básicas, la farmacia? Siempre la tal pregunta, cual. ¿no? Claro, ¿qué Pero si yo solución no mágica mejoro, hay a veces? si yo no mejoro la actividad física, no mejoro la alimentación, no mejoro mi gestión del estrés y el sueño, la suplementación no me va a servir de nada. Porque en realidad es como estar tapando, es como estar poniendo parches a algo que lo Claro. podría solucionar o mejorar desde otro lado.
Entonces, ahí sí va a ser importante, Vero, que podamos dejar el teléfono 1 hora antes por lo menos de acostarnos, 2 horas antes de Sí. acostarnos que sea la última ingesta para poder hacer bien la digestión y poder acostarnos tranquilos, que estén las luces apagadas o en todo caso disminuir el uso de pantallas o de estas pantallas azules que la luz del teléfono, del celular, que producen justamente esta síntesis de las hormonas inductoras del sueño, estamos hablando de la melatonina, que influye justamente en eso. Entonces sí, por ejemplo, poder utilizar alguna luz roja, ¿sí? Que lo que hace no es inhibir esta síntesis de melatonina, que sí lo produce la luz azul. Entonces tenemos como un montón de factores antes que podemos ir mejorando. Bien, paso a No paso, sé si con respondí tu conocimiento y pregunta. educación. Por eso están ustedes los profesionales que nos ayudan. Querida Meli, se nos acabó el tiempo, pero quiero dar tu Instagram para todos aquellos que hay contenido muy bueno allí. Ahí lo pone Mariana en pantalla, @doctora_melisa_olivera. Allí la pueden ubicar a la doc para un montón de información más. Médica de familia y máster en microbiota. Gracias, querida Meli, por llegar acá esta tarde, en este ratito que aprendimos un montón junto a vos. Muchas gracias, Vero, por la invitación, un placer. Bueno, y cuando quieran. Gracias, un abrazo. Buena tarde para vos. La doctora Melisa Olivera con Para nosotros en ustedes el también. ciclo Nutrición y Buenos Hábitos, el encuentro de la música. Ya volvemos.